Hola niños, ¿cómo están? Discúlpenme que ahora llegó tarde la lección, pero se me acabó el internet en casa y pues son cosas que pasan porque son gastos imprevistos, pero miren, hoy vamos a ver el Evangelio de vuelta de San Mateo 14, 22 al 33 y dice así. De inmediato Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Una vez que la despidió, subió al monte a orar Jesús solo. Al atardecer permanecía aún ahí Jesús solo. La barca estaba muy distante de tierra, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. De madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡Es un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir sobre las aguas. Jesús le ordenó: ven. Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero al sentir el viento se llenó de temor, comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo tomó y le reprochó: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús y le decían: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nada más recordar, niños y niñas, a los pasos de la lección. Recuerden, primer paso, lectura. ¿Qué dice el texto? Ya vimos hoy. El texto dice que después de que Jesús le dio de comer a 5,000 hombres, mandó a los discípulos del otro lado en la barca, y Jesús se quedó y se fue al monte a orar, y el viento les era contrario en la barca y pues estaban asustados los discípulos. Y ya al anochecer Jesús viene caminando sobre las aguas, imagínense, y todos empiezan a gritar: es un fantasma, y tenían miedo. Pero Jesús sigue caminando y les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro le dice: si tú eres Jesús, haz que camine sobre las aguas yo también, y empieza a caminar. Pero Pedro empieza a voltear y sentirse bien chido. Uy, qué chido, voy caminando sobre las aguas. Pero empezó a caminar sobre las aguas porque tenía su mirada puesta en el Señor Jesús. Igual ustedes y yo, para no tener miedo, niños, no quitemos nuestra mirada del Señor Jesús. Pensemos en el Señor Jesús de día y de noche. Todos los días estemos pensando: Señor Jesús, ayúdame, Señor Jesús, Señor Jesús, y no vamos a tener miedo. Y si tú tienes miedo, niño o niña, que estamos ahorita, di: Ave María Purísima del Refugio, sin pecado original concebida. Señor Jesús, ayúdame, así como ayudaste a Pedro. Todos los miedos que tenemos, niños, son cosas naturales a veces que nos pasan, pero podemos decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, ayúdame con este miedo. Ayúdame a no tener miedo. Ayúdame, Señor Jesús, porque tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la lectura. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Dios me dice que no tenga miedo, que si mis ojos están puestos en Jesús, no voy a tener miedo. Y cuando tengo un miedo, Jesús va a estar ahí para decirme: ánimo, soy yo te acompaño, no tengas miedo. Ahora, ¿qué rezamos? ¿Qué oramos? Señor Jesús, vamos a decirle todos: Señor Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida, ayúdanos a todos los niños del catecismo de Nuestra Señora de Guadalupe de Hogares a no tener miedos, porque tú siempre nos acompañas y la Virgen de Guadalupe nos cuida y nos protege. Amén. Ahora vamos a decirle: Señor Jesús, ayúdame a no tener miedo. Todos: Señor Jesús, ayúdame a no tener miedo. Y cada uno sabe cuáles son sus miedos. Señor Jesús, ayúdame a no tenerle miedo a los perros, los que le tengan miedo a los perros. Señor Jesús, ayúdame a no tenerle miedo a la oscuridad. Señor Jesús, ayúdame a no tenerle miedo a las personas. Señor Jesús, ayúdame a no tener miedo, porque tú estás conmigo.
y siempre me acompañas. Amén. Su amigo, aprendiz de siervo de Jesús y María Santísima, José Guillermo Covarrubias Ponce. Que pasen un excelente fin de semana, niños. Gracias. Gracias, Padre Poncho. Gracias, Carmelita. Gracias a todas las catequistas por transmitirles esto a los niños en su doctrina.